Buenas tardes. Bueno, como todos agradezco la invitación del Papa Francisco, deseándole pronta recuperación y que como todos lo hemos expresado es un imprescindible. Así que eso en primer lugar. Agradezco a Monseñor Sánchez Sorondo, al Cardenal Tucson, a Marcelo Suárez Orozco, a Andrés Gallardo y a las ricas participaciones de todos los que han precedido, que señalaron realmente cuestionamientos de valores, de principios, descripciones de realidades diversas, el rol de las juezas y jueces, magistrados y magistradas, al momento de interpretar los sistemas jurídicos específicos al caso que dan las distintas diversidades. Como muchos de los que aquí estamos presentes, y con algunas de las participaciones muy conmocionantes, porto, como la mayoría de nosotros, un ADN de marginalidades diversas, de abuelos inmigrantes de Europa a América, pobres, con escasa instrucción, padre trabajador, madre ama de casa. Soy la primera universitaria de mi familia. Y eso porque nací en Argentina, que tenemos universidad pública gratuita, porque si no, no hubiera sido posible. Tengo 38 años de ejercicio liberal de la abogacía y mucho de ese tiempo, desde 1976, defensora de derechos humanos en plena dictadura militar. Profesora titular por concurso de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos desde 1986 en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y también por concurso desde el 2011, jueza de la Cámara Federal de Casación Penal de mi país. Y en mi condición de mujer, no me van a decir cuáles son los roles de cuidado. Lo he vivenciado como hija, como hermana, como madre, como esposa, en fin. Y también he vivido, por la situación económica familiar, muchas veces discriminaciones de gente que por cualquier motivo pensaba que podía ser superior a uno. Esos mecanismos de sojuzgamiento, aquí hemos dado cuenta que se ponen en práctica en todos los lugares de donde provenimos. Y de manera tal que no es un caso especial el mío, es el caso de la mayoría de la gente, ¿no es cierto? En estos 2 días se reveló cómo en América, en África, en Asia, se perpetraron procesos de dominación con las características del colonialismo, el neocolonialismo, capitalismo deshumanizante, globalización económica con el surgimiento de nuevos oprimidos, y cómo los sistemas judiciales se encuentran impregnados de prácticas coloniales desde la interpretación de las leyes hasta el contenido de los fallos. Sectores con una limitación al acceso a la justicia, sectores que no tienen acceso a la justicia, sectores que son siempre los sectores populares, los sectores marginados, los pueblos originarios, las mujeres, y cómo paralelamente ese mismo poder judicial es a la vez complaciente con los grupos de poder, con los sectores económicos dominantes, con los medios de comunicación masivos, con los mercados, y aplican aparentemente el mismo derecho, pero con prácticas muy distintas. Esto ha hecho que se favorezca a los grupos dominantes la explotación de recursos naturales, y sabemos cómo nuestras tierras, el petróleo, gas, oro, agua, litio, el cobre, se extrae de manera irracional para las empresas multinacionales que se llevan los recursos y que dejan muy poco a los estados de los cuales se los extraen. Cuando algunos de nosotros, como juezas o jueces, ponemos límites, enseguida tenemos los mecanismos típicos del capitalismo avanzado, que es las prácticas de lawfare, el descreimiento de lo que nosotros hacemos, el ataque a los jueces, la persecución,
que en nuestro caso, en el gobierno del 2015 al 2019, terminó con un decálogo de jueces echados, jueces que salían en todas las tapas de los diarios por las actividades que teníamos en cumplimiento estricto de la aplicación de las normas. La verdad, nos quedamos indemnes porque no teníamos dentro de nuestra propia organización judicial quienes nos defendieran a los jueces que queríamos aplicar la ley adecuadamente. Este capitalismo financiero globalizado tiene la complicidad de organizaciones internacionales también dominantes, como el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, donde, como se dijo ayer, se otorgan préstamos a los países muy por encima de lo que pueden pagar, y el objetivo es poder manejar las políticas económicas desde el exterior con las aplicaciones de multas cuando las cuotas no son pagas. Y son préstamos que normalmente se contraen por estos gobiernos de complicidad con estos organismos que son la nueva derecha internacional, que son elegidos por el pueblo. Esto es lo interesante. Y que, elegidos por el pueblo, toman deudas por encima de los reglamentos y de las condiciones necesarias legales y constitucionales de los países y luego no pueden pagarlas. Entonces, al no poder pagarlas, los organismos intentan aplicar las políticas económicas que dan de muestra que debe llevar adelante el Estado, que generalmente son restricciones a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, recortes y ajustes en las jubilaciones, reformas laborales precarizantes, mercantilización de la educación, de la salud, de las privatizaciones en el Estado, nuevos modelos de participación estatal que son sustituidas. Dentro de las prácticas descolonizantes, yo entiendo que hay que urgir a relaciones de cooperación para el nuevo orden internacional, que es la relación sur-sur. América, Asia y África debe ser consciente que podemos construir un nuevo mundo juntos en un sistema de cooperación sur-sur. Tenemos propios recursos naturales suficientes como para explotarlos, comercializarlos y crear una banca importante de préstamos y de cooperación entre nosotros. También lo que se vio común en estos 2 días es un clamor colectivo de cómo actúan los jueces, cómo deberíamos actuar los jueces, y por eso yo tengo a mi cargo la cuestión de la formación jurídica de los profesionales del derecho. Es inminente reformas de planes de estudio en las facultades de Derecho para los abogados y es inminente la formación de los magistrados por los consejos de las magistraturas o por especializaciones de las unidades académicas de los estados. Una nueva enseñanza del derecho que subvierta el orden normativo colonial con la aplicación de la normatividad del derecho internacional de los derechos humanos y las constituciones nacionales. Durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a que las normas procesales y las normas de derecho interno se imponían por especialistas de las materias por encima de las constituciones y los tratados internacionales. Eso es una subversión jurídica inaceptable y dentro de los elementos fundamentales para atacar una legislación colonial y prácticas de ese estilo es una nueva formación en el tema del orden jurídico y de la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos que entender que esta nueva aplicación constituye una ruptura epistemológica que constituye el nuevo paradigma de los derechos humanos impuesto a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que ya no es una opción aplicar o no los tratados y asegurar o garantir los derechos humanos. Es una exigencia supralegal y los partidos políticos de derecha que ganan el gobierno con el apoyo popular no tienen la opción de vulnerar los derechos humanos. La opción de todo el sistema jurídico es la aplicación de los derechos humanos.
No podemos aceptar, como se nos han venido informando, que con los intereses de las mayorías o por el bien común son elementos que se tienen que tomar en cuenta para no aplicar las normas internacionales. La formación de nuevos derechos, la legislación de nuevos derechos irrumpieron en nuestras sociedades para nuestro beneplácito, para quedarse. Los derechos de género, los derechos a la igualdad de las mujeres, el derecho a la paridad de las mujeres, el derecho a la autodeterminación de las mujeres en el sentido de la participación en los órganos políticos de gobierno y de decisión, es un imperativo. No se entiende cómo nosotras, las mujeres, que conformamos más del 51% de la población del mundo, todavía permitimos ser consideradas inferiores o de cultura inferior o no darnos los lugares de participación que corresponden. La violencia contra las mujeres es una cuestión de derechos, no es una cuestión privada. Debe ser atacada porque los instrumentos internacionales de derechos humanos están determinando es que las mujeres estamos en paridad de condiciones con los varones. Por esa razón es que, como conclusión, lo que podemos aportar es la nueva formación jurídica de jueces, magistrados y magistradas para que se pueda construir un mundo en igualdad, en paridad y tomar en cuenta no solo algunas pequeñas minorías, sino las grandes mayorías de la población como un aporte a la lucha contra el colonialismo, es impedir todo tipo de discriminaciones en la sociedad. Muchas gracias.